Vamos a reanudar la sesión con la última ponencia de la mañana. Yo no sé, yo no me apaño con este micrófono. Avisad a los compañeros, por favor, que entren. Los compañeros que puedan estar fuera. Empezamos la última ponencia de la mañana, la destinada a los delitos de alguna manera económicos, delitos de apropiación indebida y de gestión desleal y de delitos patrimoniales de apoderamiento, que yo le quise confiar a Miguel Colmenero. Miguel Colmenero, aquellos de vosotros que sois más veteranos, recordaréis su paso por la Fiscalía de Sevilla. Miguel es un hombre que procede de una saga familiar, judicial y fiscal que yo creo que se remonta a principios del siglo XX aproximadamente. Él fue fiscal de profesión, estuvo aquí durante 6 o 7 años, no, durante 10 años, entre los años 80 y principios de los 90, de aquí fue a la Fiscalía de Segovia como fiscal jefe y desde el año 2002 fue promovido a magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde los que me conocéis y sabéis que yo soy bastante hipercrítico con todo en general y con la Sala Segunda del Tribunal Supremo en particular, quizá por aquello de la zorra y las uvas. Sin embargo, sabréis también que siempre he dicho que una de las ponentes más serios, más concienzudos y más fundados de los que se pueden encontrar en el Tribunal Supremo son las sentencias de Miguel Colmenero, y seguramente no, con toda seguridad nos dará ahora una muestra de ese rigor intelectual del que hace gala en sus sentencias. Cuando quieras, Miguel. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias, José Manuel. Amabilísimo y exagerado lo que dices. Solo es cierto rigurosamente lo de que estuve aquí 10 años, eso es indiscutible. Yo ahora ya lo veo casi como una etapa juvenil, a pesar de que en aquel tiempo ya tenía bastantes años y tenía ya 3 hijos en el mundo, con 10 años, o más de 10 años, tenía 15 años el mayor y 10 años el pequeño, es decir, que ahora, visto desde esta perspectiva, creo que era muy joven, efectivamente. Bien, muchas gracias también al Colegio de Abogados, José Manuel, que fue el que me invitó, pero también al Colegio de Abogados, a José Joaquín, también al que conozco de toda aquella época, desde entonces. Y para mí, pues es naturalmente una satisfacción estar aquí en Sevilla y poder compartir con los que estáis aquí presentes algunas inquietudes. Me ha encantado oír lo último que he podido oír de Carmen Jonaté, que me ha precedido en la exposición, porque me ha liberado un poco de peso. Yo me había atascado ya en el 142, considerando que era imposible entender lo que quería decir el legislador con eso, porque casi lo cojas por donde lo cojas, acabas encontrando algún inconveniente. Me alegra ver que hay mucha más gente que está también preocupada por entender qué se quiso decir ahí y, sobre todo, qué es lo que dice, porque lo que se quiso decir es una cosa que puede ayudar a interpretar, pero lo que tenemos que aplicar es lo que dice. Y lo que dice, a veces, si lo entendemos en el sentido literal, nos va a llevar a unas consecuencias probablemente no ya insatisfactorias, sino probablemente en algún caso inasumibles. Bien, dejando esto a un lado, es cierto que el Código Penal ha sufrido muchísimas reformas, el del 95, y ahora ha sufrido con la Ley Orgánica 1/2015 una más. Esta es tan profunda que hay algunos que dicen que, como ocurrió con el Código anterior, cuando se hizo la reforma del 73, ya no hay que hablar del Código del 95, sino de una especie de código que se ha terminado por ahora en el año 2015. Porque hay muchas cosas que cambian y algunas muy profundamente. Algunas de ellas incluso con cierto miedo, como lo que a mí particularmente me parece una falta de rigor, que es llamar a la prisión permanente revisable, cuando lo que es una cadena perpetua con obligatoria revisión en un momento determinado. ¿Por qué no se llama así? Pues no lo sé, porque en realidad eso es lo que es. Y no hace falta cambiarle el nombre, porque con el nombre no cambiamos nada. La revisión está ahí, tal como la establece el Código. Es una revisión que en un momento determinado es obligada, no es revisable, es que es obligado hacer la revisión, que luego dará lugar al cambio en la ejecución o no, pero que hay que hacer la revisión de la condena. Antes de entrar en el tema penal, sí quería hacer una referencia a los temas procesales, porque tienen mucha importancia, al menos en algunos de los aspectos de lo que me voy a referir. Efectivamente, también el Código Penal, reforma la Ley Orgánica 1/2015, incorpora algunas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una de ellas que me parece extraordinariamente importante.
probablemente le hacía falta algo más, porque también da la sensación de que es algo un poco temeroso, de que algo que se mete ahí sin en realidad querer destacar mucho lo que es, pero a mí me parece que es muy importante que se reconozca al Ministerio Fiscal un principio de oportunidad como el que se le reconoce en relación a delitos leves. Porque, aunque se diga que es un principio de oportunidad reglado, hay una parte de esa regla que regula la actuación del Ministerio Fiscal, que es una regla a través de conceptos jurídicos indeterminados, como la muy escasa gravedad. Es verdad que cuando sea delito, que ya no sea delito menos grave, pero un delito leve, si es un delito menos grave, ya no se podrá hablar de escasa gravedad, pero dentro de los delitos leves habrá graduaciones y, por lo tanto, será el fiscal, a través de sus interpretaciones y valoraciones del caso, quien vaya determinando qué supuestos son de muy escasa gravedad. También es verdad que hay otra parte en la que en los delitos patrimoniales se establece cuándo se debe de entender que no existe esa gravedad o ninguna gravedad, o que cuando concurre la muy escasa gravedad, cuando no haya denuncia y cuando se trata de o haya ausencia de interés público en la persecución. Pero aún así, también en esos casos habrá que entender, el fiscal tendrá que hacer una valoración de si esos son requisitos que deben concurrir conjuntamente o no, si es posible, a pesar de que no haya denuncia, apreciar el interés público, o si es posible, aunque haya denuncia, apreciar que no existe interés público, que si la parte no está personada como tal porque se limitó a denunciar, nos encontremos con que es posible, a pesar de todo, archivar. La segunda cuestión que me parece enormemente importante también y que no está en esta reforma, sino en la que entrará en vigor estas dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la modificación de la casación. Por un lado, como saben, se generaliza la doble instancia. Probablemente esto permita al Tribunal Supremo desentenderse un tanto de las nuevas valoraciones que en algunos casos inevitablemente hacemos, aunque las hagamos limitadamente, respecto de la prueba. Probablemente nos centraremos más en la validez de las pruebas y mucho menos en la suficiencia o en la existencia y en la suficiencia de la prueba. Lo cual probablemente esto repercuta en que el Supremo se dedique más a lo que se tiene que dedicar y menos a lo que en muchas ocasiones obligatoriamente, necesariamente nos tenemos que dedicar ahora. Desconozco, por otra parte, si, bueno, a mí particularmente se me erizan todos los pelos del cuerpo cuando leo en este tipo de normas que todo esto no supone incremento de patrimonio. Pues no sé cómo, perdón, incremento de gasto. No sé cómo lo vamos a hacer. Incremento de presupuesto. No sé cómo lo vamos a hacer, porque si todas las sentencias dictadas por las audiencias provinciales de Andalucía tiene que resolverlas el Tribunal Superior de Justicia con los magistrados que tiene en la actualidad, ya sabemos dónde va a haber un atasco monumental. Porque además tampoco tiene el Tribunal Superior de Justicia posibilidades de inadmitir como hace o como pueden hacer tribunales de última intervención, como puede ser el Tribunal Supremo en la Casación. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia se puede ver absolutamente colapsado como consecuencia de la entrada en vigor directa de la ley y de la llegada masiva de recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales. En segundo lugar, hay otro aspecto que también es importante, que es lo que afecta más directamente a los delitos a los que yo me voy a referir, que es ese nuevo recurso de casación que se establece contra las sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales, es decir, contra sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados de lo penal. Aquí, en este caso, sí que es muy probable, el Supremo no ha tomado todavía ninguna determinación y la tomará probablemente pues, cuando corresponda, pero es muy probable que el Tribunal Supremo entienda lo que dice la ley en términos literales. Es decir, solo cabe recurso de casación por la vía del 849 primero, lo cual excluye tanto todos los quebrantamientos de forma como el 849.2, como, atención, el 852. Es decir, que las vulneraciones constitucionales que se puedan denunciar en estos casos podrían ir directamente desde la Audiencia Provincial al Tribunal Constitucional, que sería el que valorara el interés constitucional. El Tribunal Supremo se limitará a los preceptos penales sustantivos, que es además propiamente su función más genuina, que es determinar esto. Bien, dicho esto, voy a hacer una referencia a los delitos de hurto, de robo y de apropiación indebida de administración desleal. En el delito de hurto, la reforma del año 2015 no modifica el tipo básico. Introduce, sin embargo, el delito leve al desaparecer la falta de hurto. Decir que desaparece la falta de hurto en estos casos es olvidar que lo que se está haciendo es agravar la falta de hurto. Yo no digo si esto está justificado o no, en ocasiones lo estará y en ocasiones no. Desde luego la ley lo que no contempla es supuestos de insignificancia para decir que en estos casos no es delito. Será delito, le deja al fiscal la posibilidad de no perseguirlo a través de la reforma procesal, pero es delito.
Es decir, no es lo mismo que si la ley dijera que los casos de insignificancia podían quedar de alguna forma, con alguna redacción, pues que podían quedar englobados en lo que serían conductas atípicas. No es así, es delito y puede no perseguirse. Se introduce además un subtipo agravado en el 234.3 para los casos en que se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. Y aquí nos encontramos ya con el primer problema, que probablemente se resuelva sin demasiadas dificultades, pero es un problema que el legislador debería haber tratado de evitar, porque parece que cuando redacta esto se olvida de que en el artículo 238.5 se consideran supuestos de fuerza la inutilización de los aparatos específicos de alarma o guarda, lo cual podría en muchas ocasiones entender que está coincidiendo con este, de tal manera que nos encontraríamos con un delito de robo por un lado o con un delito de hurto por otro. El delito de hurtos tendría la pena tipo, es decir, de 6 meses a 18 meses de prisión en su mitad superior. Pero el delito de robo, que ordinariamente se habría cometido en establecimientos abiertos o locales abiertos al público, tendría una pena entre 2 y 5 años, si es en las horas de apertura, y que sería cuando se produjeran este tipo de actuaciones. Por lo tanto, hay ya un primer problema en el que tendremos que elegir a dónde va esta conducta. No solo es este problema, sino que además es que el artículo 234.3, cuando regula el delito de hurto, dice eliminado o inutilizado los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. En las cosas sustraídas. Por lo tanto, no basta con que haya un sistema de alarma general en el establecimiento que trate de evitar la realización del acto de sustracción, sino que es necesario que esté en las cosas sustraídas. Cuando la técnica haya llevado o lleve a un determinado establecimiento a proteger de otra manera, ya no estaría cubierto por esta grabación. Sí por la otra, es cierto, pero ya por este caso ya no estaría cubierto aquí. Se introducen, además de este subtipo agravado, otros subtipos superagravados, podríamos decir, que son todos los del 235. En el que se establecen determinadas agravaciones, algunas de las cuales coinciden con las que ya venían establecidas con anterioridad, y en otras lo que se hace es modificar la redacción suponiendo alguna variación en algún caso. El primero que se modifica es el número 3, en el que antes se trataba de cosas destinadas a un servicio público y ahora esto se amplía a una redacción que cubre otra serie de supuestos, siempre, desde luego, con cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y exigiendo, además, un grave quebranto a los mismos. En el número 4 también hay otra agravación un poco peculiar que responde pues, a las necesidades de algunas cooperativas, sobre todo de agricultores y ganaderos, que veían que se realizaban en sus instalaciones algunos tipos de hurto que, en realidad, aunque el valor de las cosas sustraídas no fuera muy alto, a ellos, sin embargo, sí se les causaba un enorme perjuicio en su trabajo, en su labor, al verse privados de unos instrumentos que utilizaban habitualmente para su trabajo. El problema que se plantea aquí, o que se puede plantear aquí, es que el tipo exige que se cause un grave perjuicio a esas explotaciones. Y esto, naturalmente, plantea si esta causación del grave perjuicio debe de estar o no abarcada por el dolo del autor. Es decir, el dolo del autor debe cubrir al menos la alta probabilidad de que con esa sustracción se cause un grave perjuicio, o se trata simplemente de una condición objetiva que añadimos al tipo y que no tiene que estar cubierta por el dolo del autor, a modo de condición de perseguibilidad o como lo quieran llamar. Luego yo ya en esto no me meto. Pero esto tiene que estar abarcado o no por el dolo del autor. En principio parece que sí que debe de tener que estar abarcado por el dolo del autor. Es decir, el autor debe ser consciente, al realizar la sustracción, de que con ese acto existe una alta probabilidad, al menos para estar en el ámbito del dolo eventual, una alta probabilidad de que se va a causar un grave perjuicio al agricultor o al ganadero. Si no es así y el autor en su círculo de organización no puede tener esa posibilidad de conocer esta alta probabilidad, creo que tendríamos que irnos al tipo básico y olvidarnos de la grabación, lo cual muchas veces va a hacer que esto pueda seguir en una situación prácticamente muy parecida a la que estaba. El supuesto de poner a la víctima en una grave situación económica se amplía ahora a otros casos en los que se incluyen todos los que tengan que ver con situaciones de calamidad o de peligro generalizado, en fin, todos los supuestos en que puedan reducir las posibilidades de protección o de reacción que pueda tener la víctima sobre sus bienes.
El número 7 recoge una reincidencia especial que tiene, bueno, pues todos los inconvenientes que tiene la reincidencia, pero no añade nada de particular. El número 8 sube la edad de los menores utilizados en la realización del hecho desde 14 a 16 años. Y el número 9 se refiere a la pertenencia a un grupo o a una organización criminal, que aquí sí está bien dicho, no como en el 140. Porque en el 140 necesita que la racionalidad del intérprete diga, hombre, no es pertenecer, es que además, como decía José Manuel y decía Carmen antes, además esto tenga que ver con el hecho que se comete. Es decir, no se trata simplemente de que un señor, por el hecho de pertenecer a una organización criminal, se le vaya a agravar la pena. Es decir, no estamos metiendo o no debemos aceptar que se estén introduciendo cosas relacionadas con el derecho penal de autor de una forma, además, subrepticia. No es eso. Aquí se trata de que el hecho tenga que ver, de tal manera que la pertenencia a la organización criminal suponga una mayor antijuricidad, una mayor culpabilidad. Es decir, tiene que existir una agravación que justifique ese incremento de pena, y esa habrá que encontrarla en alguno de esos dos campos. Aquí lo que se dice es participación en el hecho como miembro del grupo o la organización criminal que se dedique a la comisión de delitos comprendidos en el mismo título y de la misma naturaleza. Bien, la pregunta que surge inmediatamente, no al interpretar esto, que yo creo que está bastante bien dicho aquí, sino al interpretar el 142, es, bueno, si esto aquí es así y se dice con esta claridad, ¿por qué en el 140 no se dice con esa claridad? ¿Es que no se quiso decir? ¿O es que lo redactó otro y el que hizo la reunión de todos los textos no se dio cuenta de que en un sitio estaba diciendo una cosa y en otro sitio estaba diciendo otra diferente? Claro, cuando pensamos en esta posibilidad decimos, no, hombre, no. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir esto en un país serio? Esto no debe ocurrir. Aquí tiene que haber un control de lo que va a ser una ley, que además es una ley orgánica, y una ley orgánica que modifica el Código Penal. Es decir, no estamos hablando de los requisitos, ni siquiera de algo tan importante en un país moderno como son los requisitos que se le pueden exigir a los emprendedores para abrir una empresa. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de privar a la gente de libertad, de someter a la gente a un proceso penal, con toda la restricción. Es la invasión más brutal que el Estado hace en el ámbito de derechos fundamentales de la persona. Y, por lo tanto, debe ser cuidadoso cuando hace estas cosas, ¿no? Bien, pues cuando decimos, no, hombre, esto no puede ser un descuido. Bueno, pues si no es un descuido y es intencionado, peor. Pero además, cuando pensamos no puede ser un descuido, decimos, hombre, vamos a ver algo que ya estaba desde la Ley Orgánica 5/2010, que es el concepto de organización criminal. El Código Penal introduce en la reforma de 2010 un concepto de organización criminal. Parece, por lo tanto, que cada vez que agrava alguna conducta delictiva, creando un subtipo, creando simplemente una agravación, aunque no tuviera ni siquiera, no pudiéramos afirmar que se trata de un subtipo, por pertenencia a una organización criminal, deberíamos pensar que cuando dice organización o grupo criminal se está refiriendo a lo que ha definido en los artículos 570 bis y 570 ter, y no a otros conceptos que pudiera haber elaborado en su momento la jurisprudencia o la doctrina o quien fuera. Deberán ser los del Código. Bien, pues ¿cuál es nuestra sorpresa cuando, repasando ya la reforma de 2015, ni siquiera la de 2010, la de 2015, nos encontramos con que hace referencia en numerosos artículos, que no los he traído aquí anotados, pero que los hay, sí que los vi para otra cosa, en los que cuando habla de organización criminal, para agravar, se refiere y añade, aunque sea de carácter transitorio, cuando en el 570 bis está diciendo la organización criminal no puede ser de carácter transitorio. Dice, bueno, entonces, ¿esto cómo es? Es decir, ¿a qué organización se refiere cuando agrava? Cuando el propio legislador ha dicho la organización criminal es esto, y después cuando la utiliza para agravar, utiliza un concepto diferente. Perplejidad. Es verdad que tendremos que salir de ella con interpretaciones lo más razonables posibles, pero créanme, no se construye seguridad jurídica estableciendo normas que permitan muchas interpretaciones razonables. Una será más razonable que otra, pero no es eso. Y además, en un sistema como el nuestro, en el que, por nuestra organización, la interpretación definitiva de la ley la debe de hacer el Tribunal Supremo funciona con arreglo a su estructura y cómo funciona. Es decir, el funcionamiento del Tribunal Supremo en España no es del tipo del Tribunal Constitucional, o acercándose a algunas cosas que haga el Constitucional, ni desde luego como hace el Tribunal, por ejemplo, Supremo de los Estados Unidos, que coge un asunto, elige el problema y resuelven todos. Aquí se resuelven recursos de casación y se van diciendo cosas, se van elaborando cosas,
Y llega un momento en que eso se consolida. Cuando se aprecian contradicciones que pudiéramos considerar mínimamente consolidadas, se tratan de resolver a través de un pleno, jurisdiccional o no jurisdiccional. Pero la jurisprudencia del Supremo necesita una elaboración. Esa elaboración lleva un tiempo y durante todo ese tiempo en realidad no se sabe realmente qué es lo que dice la ley, porque el texto no es suficientemente claro. Y esto puede tener poca importancia para algunos o desde puntos de vista doctrinales, pero yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que están aquí, si son abogados en ejercicio, entenderán que para sus clientes es extraordinariamente grave que no se sepa con claridad cuáles son los límites, por ejemplo, de la administración desleal que vamos a ver después, porque la querella lleva a su cliente al juzgado. Primero, a lo mejor como investigado, pues quizá, pero probablemente como imputado hasta que después llegue el momento en que se determinen efectivamente los límites. Los jueces de instrucción no tienen todavía una plantilla suficientemente clara de cuál es la interpretación, porque el Supremo todavía no ha podido hacerla y porque la ley no ha contribuido excesivamente en hacer claridad en donde debería hacerla. Bien, después de este excurso vuelvo a los delitos de apoderamiento, el robo. En el robo con fuerza en las cosas se modifica radicalmente el concepto de robo. O al menos podríamos entender que lo modifica radicalmente, porque ya no es solo el ejercicio de fuerza en las cosas, que sigue siendo la misma, para acceder, sino también para abandonar el lugar donde las cosas se encuentran. Es decir, no es típica, antes no era típica la fuerza que se hacía para abandonar el lugar si se había accedido sin fuerza, podía ser daños o no, pero ahora es constitutivo de robo cuando la fuerza se emplea para abandonar el lugar. La primera pregunta que se plantea es, bien, y si, porque claro, nosotros seguimos pensando, al menos yo creo que en la inmensa generalidad de los profesionales del derecho, seguimos pensando que la fuerza, sea para acceder o sea para abandonar, es fuerza para apoderar. Es decir, no es fuerza subsiguiente al apoderamiento, sino fuerza para apoderar. ¿Pero es eso lo que quiere decir el Código o no? Es decir, ¿el apoderamiento sin fuerza se convierte en robo porque abandonamos con fuerza? Solo sería en un caso, y por lo tanto habría que excluir los demás, que sería en el caso en que se intentara abandonar utilizando la fuerza, pero como dice aquí sí el preámbulo, con el botín. En los casos en que se abandone por imposibilidad de consumación, que evidentemente no sería un desistimiento voluntario, sería simplemente que el delito se quedaba en tentativa, pero abandona, habiendo entrado en el lugar donde está la cosa sin fuerza, no puede apoderarse de ella y abandona con fuerza, rompiendo, por ejemplo, una pared o una ventana o una puerta, yo entiendo que no sería un robo en tentativa, sino que sería un hurto intentado. Porque la fuerza, aunque existe para abandonar, no se utiliza para apoderar, o para consumar, si se quiere, el apoderamiento, si se quiere decir así, sino que se utiliza para abandonar el lugar, pero abandonar el lugar con fuerza no me parece, al menos en una primera interpretación, que sea suficiente o que deba ser suficiente para calificar los hechos como constitutivos de un delito de robo. Se extiende la gravación relativa al edificio o local abiertos al público a los casos en que se produzca también fuera de las horas de apertura. La pena en su máximo es el mismo y el mínimo es menor. En lugar de 2 a 5 es de 1 a 5. En realidad se cuestiona que esto esté justificado porque en realidad en esos momentos lo que podía justificar la grabación en casa habitada o en establecimiento local abierto al público en las horas de apertura es que generalmente hay gente a la que se le puede crear, o ordinariamente ya se le crea con un acto de este tipo de violento sobre las cosas, con fuerza en las cosas, se le puede crear una situación de peligro. Pero ordinariamente no existe este peligro en los casos en que se encuentre fuera de las horas de apertura. Como curiosidad, aunque no creo que tenga más trascendencia, diré que el Código aquí cambia en los términos, sin que se sepa además muy bien por qué, porque está hablando de edificio o local abierto al público, con lo cual diferencia muy bien dos cosas que son evidentemente diferentes, porque el origen de toda esta grabación podía estar en proteger los edificios públicos, luego ya se incluyen los locales, pero aquí además cuando habla de fuera de las horas de apertura dice establecimiento o local. ¿Qué pasa? ¿Quedan fuera los edificios? Ya los edificios fuera de las horas de apertura, dice, bueno, pues es que los edificios no tienen horario de apertura. Bueno, hay edificios públicos que pueden tener perfectamente horarios de apertura. Es decir, hay edificios públicos que se cierran a partir de una hora determinada y hasta la mañana siguiente no se abren. El juzgado de guardia está abierto, pero la audiencia provincial puede estar cerrada. Es un edificio público.
edificio entero. ¿Por qué hace esto el legislador utilizando dos términos que además por otra parte son sinónimos? Porque establecimiento y local son sinónimos. Bueno, probablemente para evitar una cierta cacofonía y nada más, pero en realidad pues, podría, yo creo, hacer las cosas de manera que no indujera en ningún caso a una posible confusión. Hay una agravación para los casos de especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión y a los perjuicios ocasionados, que según la exposición de motivos, o el preámbulo, está orientado a sancionar pues esto tan común de los alunizajes y los butrones, en fin, y todo este tipo de conductas, que en realidad, en fin, desde una perspectiva, si quieren, puramente técnica del derecho, estarían suficientemente sancionados con las penas que ya se preveían para el robo, porque no deja de ser un robo, que no crea un peligro añadido, que crea unos daños, muy bien, pues ya indemnizarán los daños, pero nada más. Entonces, probablemente un resultado de la presión social, que este tipo de conductas, probablemente también gracias a que los telediarios se han convertido en una edición hablada del caso, pues resulta que hacen que todo el mundo esté preocupadísimo por unas cosas que tienen su respuesta ordinaria en la ley penal, que no necesitaban en realidad más respuesta. Es verdad que hay que ser eficaz y que hay que hacer las cosas bien y que hay que dar una respuesta rápida, todo esto de acuerdo, pero agravando las penas no hacemos más rapidez, eso ténganlo por seguro, al revés, probablemente tardemos más porque hay que mirar todavía mucho más, porque para llegar a extremos penológicos que están exacerbados, cualquier ser humano, no ya cualquier juez, cualquier ser humano, pues trata de que sea algo absolutamente inevitable, ¿no? El delito de robo con violencia e intimidación se amplía también, incluyendo el ejercicio de la violencia e intimidación para cometer el delito y también para proteger la huida o cuando se emplee sobre los que auxiliasen a la víctima o persiguieran al autor. Esto les sonará, aunque esté ahora en un precepto diferente, porque estaba antes en el uso de armas. Pero claro, esto, en fin, habrá que limitarlo también de alguna manera. Porque si a un señor lo están persiguiendo durante 3 días porque ha cometido un robo, y resulta que utiliza armas el tercer día contra la policía que lo persigue, pues me parece que esta agravación ya no debería de vincularse al robo, sino que tendría la pena que correspondiera por el atentado, por las lesiones o por los homicidios que causara, pero no necesariamente vincularlo al robo, porque está ya desvinculada de él. Es decir, que tendrá que ser como en general se había entendido, aunque puede haber algunas resoluciones que den a entender cosa diferente, que toda esta violencia es para consumar el robo, es decir, porque todavía no ha habido ese mínimo de disponibilidad que es necesario tener para entender que el delito de robo sea consumado, que el delito contra la propiedad sea consumado. Probablemente todas estas cosas pues, tendrán que ir nuevamente precisándose por la jurisprudencia. Y no les quepa la menor duda que tanto en lo que se hablaba antes del homicidio y el asesinato y demás, como en este tipo de cosas, los tribunales vamos a acabar diciendo lo que la ley debería decir, lo que nosotros entendemos que debería decir, o debería haber dicho, y no tanto lo que dice, porque si aplicamos lo que dice, como antes me parece que decía José Manuel, no sabemos dónde vamos a acabar. De tal manera que tendremos que ir corrigiendo estas cosas que parecen que no se pudieron querer, es decir, que tiene que ser un error haberlo hecho de esta manera, ¿no? Bien, voy a pasar ya al tema de la administración desleal y de la apropiación indebida, que eso es otro mundo. Bien, ni que decir tiene que cualquiera sabe que toda esta modificación tiene, como en otras cosas, y como ya había tenido antes, tiene su inspiración en el Código Penal alemán. Hay que hacer 2 precisiones. Al menos. El Código Penal alemán se lleva aplicando ya con este texto durante mucho tiempo y los tribunales y la doctrina allí han hecho correcciones respecto de lo que dice el Código Penal alemán. El Código Penal alemán tiene además, para este delito concretamente, en el tipo de infidelidad, una razón expresa, o por lo menos que todo el mundo entiende que está ahí, para mantener el tipo de esa manera, pero que es una razón que en España no se da, respecto al tipo de infidelidad que no está incluido al final en la redacción del código. Y luego una última cosa que es un poco pedestre, porque es un poco de perogrullo, pero que yo creo que tampoco hay que olvidar. Los alemanes son alemanes y nosotros somos latinos y hacemos las cosas de una manera generalmente diferente. Y no nos vamos a comportar nunca como alemanes. Yo admiro mucho a los alemanes en muchas de las cosas que hacen, pero no soy alemán. Soy español y me comporto de una manera diferente, porque tengo una manera distinta de ver la vida. Decía un magistrado ya jubilado, Enrique Bacigalupo, que ha vivido muchos años en Alemania y en España también, decía que los alemanes son un pueblo muy fácil de gobernar, porque para hacer una ley importante tardan mucho tiempo, oyen a mucha gente y por fin la hacen.
Y cuando la hacen, todo el mundo la considera suya y entonces trata de aplicarla. Mientras que en España pasa exactamente todo lo contrario. Se hace una ley rapidísima, por muy importante que sea. No se escucha a casi nadie, nada más que a los amigos, porque ustedes no sé, a lo mejor no se lo creen, pero ni la reforma procesal ni la reforma penal ha tenido el más mínimo contacto el poder político con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que la está aplicando todos los días. Y no ya para que les digamos lo que tienen que hacer, sino para que pongamos de relieve, antes de que lo hagan, algunas dificultades o algunos defectos que pudiéramos ver en las cosas que pretenden hacer. Bueno, pues eso no ha existido. Pues además, cuando después de a toda rapidez hacemos la ley, sin haber preguntado nada más que a los amiguetes a ver qué les parece de lo que hay que hacer, entonces resulta que todo el mundo lo primero que hace es tratar de no aplicarla. Pues claro, ven la diferencia entre un país y otro a ojos de Enrique Bacigalupo. Puede que no coincidamos rigurosamente con lo que dice, pero algo de esto probablemente haya, ¿no? Bien, pues dicho esto, hecha esta precisión, en el anteproyecto de reforma venía un texto que era prácticamente una traslación de lo que decía el artículo 266 del Código Penal alemán, que se incorporaba aquí. Eso provocó una reacción, sobre todo de algunos sectores. Léanse, si quieren, el informe del Consejo del Poder Judicial y verán que es bastante duro en este tema y que probablemente esto y algunas otras cosas, quizá que no lo sé, pues llevaron al legislador a prescindir del tipo de la infidelidad y dejar nada más el tipo del abuso. Bien, ahora mismo tenemos un delito de apropiación indebida, que podríamos pensar que es el clásico, en el que, bueno, está en el 253, desaparece el término distrajeren y tenemos incluido también expresamente el dinero, a pesar de lo que dice el preámbulo, porque corrigieron esto en el Senado, pero no corrigieron el preámbulo, con lo cual resulta que el preámbulo indica una cosa y luego el texto legal dice otra, diferente, porque incluye el dinero en la apropiación indebida, con lo cual es indiscutible, cabe la apropiación indebida de dinero, porque lo dice textualmente. ¿En qué casos? Bien, eso lo podemos discutir, pero cabe apropiación indebida de dinero. No, como dice el preámbulo, dice, no, las apropiaciones de las cosas muebles están en esto y el mal uso está en la administración desleal. Y después hay otro delito, que es el del 252, que es la administración desleal. En el delito del 252 se dice los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esa manera causen un perjuicio al patrimonio administrado. Bien, ¿cuál era la situación en la que desemboca esta reforma, o desembarca, si quieren ese término mejor, esta reforma? Pues bien, la situación era en la que existía el artículo 252 anterior, que decía los que se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, activos patrimoniales, y el 295, que también, inspirado en el primer párrafo del 266 del Código Penal alemán, establecía la administración desleal en dos casos que son además los que recoge en realidad el Código Penal alemán, que es la disposición fraudulenta de bienes y la contracción abusiva de obligaciones a cargo de la sociedad, causando el perjuicio. Que estuviera mejor o peor redactado el 295 es otro tema, pero que venía de ahí parece bastante evidente. Y que además queda reducido al ámbito societario, lo cual, en mi modesta opinión, es enormemente significativo, que queda reducido al ámbito societario. ¿Qué entendía en general la jurisprudencia respecto de lo que decía el 252? Pues aquí había una tesis muy generalizada en la jurisprudencia que decía que los términos apropiar y distraer significan básicamente lo mismo. Es decir, se trata de actos apropiativos sobre dinero, efectos o activos patrimoniales, de significado apropiativo, en los dos casos. Pero que se utiliza el término distraer porque no es correcto jurídicamente utilizar el término apropiar cuando se trata de dinero o cosas tan extremadamente al menos fungibles como el dinero, porque basándose en el 1753 del Código Civil, la recepción de un bien de tal fungibilidad equivale a adquirir la propiedad. Y si se adquiere, como es requisito de la apropiación indebida, lícitamente, ya no puede haber una posterior adquisición de la propiedad por un acto ilícito, porque ya se había adquirido lícitamente. Entonces, ¿qué se dice? Distraer. Pero tiene el mismo significado apropiativo. Hay incluso alguna sentencia del Tribunal Supremo que advertía no hay en el Código Penal español ningún precepto que sancione una administración desleal de carácter general, solo limitada al ámbito societario. Pues frente a esto, y con algunos precedentes anteriores al Código del 95, fundamentalmente dos sentencias, las dos de Enrique Bacigalupo como ponente. Como todos saben, Enrique Bacigalupo, si no lo saben se lo digo yo, es un gran admirador
de la doctrina alemana. Entonces, pues él intentaba traer, en la medida de lo posible, soluciones que allí habían dado resultado al derecho penal español. Algunas veces eso salía bien y otras veces no, pero lo intentaba, ¿no? De una forma razonable, es decir, a mí me parece que él razonaba sus cosas, se puede estar de acuerdo o no, pero él razonaba sus posiciones. Esas otras sentencias sostenían una línea totalmente diferente. Decían, no, la apropiación está en el verbo apropiarse. Distraer, a lo que se refiere, en realidad, es a hacer un uso indebido de los bienes. Y, por lo tanto, defraudando la confianza, se abusa de las facultades y se causa un perjuicio. No hace falta ni el animus rensi vivendi, ni tampoco el ánimo de lucro. Basta con la conciencia de causar el perjuicio a través del abuso de las facultades que se tienen. Y que se construye con esto, al lado de la apropiación indebida, una administración desleal. Esto en el año 94, que es cuando se dictan estas dos sentencias, digamos que es enormemente discutible, pero no crea problemas o roces interpretativos con otras figuras. Pero claro, cuando llega el Código del 95 e introduce la administración desleal de los administradores societarios, lo primero que creo, esta es mi posición particular, creo que hay que preguntarse es si esto supone que, como ya la administración desleal general estaba en el término distraer del artículo 252, si esto supone un precepto especial que regula la administración desleal en el ámbito societario. Si esto es así, resulta inmediatamente contestado por la comprobación de que en la mayor parte de los casos, y desde luego, no digo en la mayor parte, me equivoco, en los casos graves, la pena es más grave para los administradores de patrimonios individuales que serían sancionados con arreglo al 252 y al 250, cuando pasara de, entonces en aquella época, parece que era de 36.000 euros, en aquella época de 6 millones de pesetas, más grave, porque podía llegar hasta 6 años y además la multa, que la pena prevista en el 295, cuando en realidad no hay ninguna razón que justifique que un administrador de una sociedad cotizada, por ejemplo, que comete un delito de esta clase tenga un trato más beneficioso que el que recibe el que ha cometido este delito en el ámbito de administración de un patrimonio individual. Es decir, a mí eso me parece que no tiene ninguna justificación y, por lo tanto, esa no debe de ser la interpretación correcta. ¿Qué conclusiones tiene negar la posibilidad de interpretar de esta forma? Pues es volver a la doctrina clásica sobre el 252 en el sentido de que apropiarse y distraer son actos apropiativos y que la administración desleal solo está en el artículo 295 para los delitos societarios. Bien, pues ahí esto dio lugar a una evolución jurisprudencial en la que las dos líneas se han ido manteniendo, han estado coexistiendo una con la otra. En algunas sentencias se decía una cosa, en otras sentencias se decía otra, en algunas se decían incluso las dos, porque se recogía la doctrina y luego se resolvía. Y la verdad es que yo creo que no se planteó de una forma radical la posibilidad de afirmar que no existía un delito, como hacía aquella sentencia del 97, la ponencia de Eduardo Moner. Del año 97 decía, no existe en nuestro derecho una regla que castigue o un precepto que castigue con carácter general la administración desleal, al estilo alemán. No existe, porque eso equivaldría a dejar atrás todas las posibilidades de sancionar determinadas conductas en las que podía plantearse que lo único que había era, en todo caso, una administración desleal del estilo de las encuadradas en el Código Penal alemán, pero que no tenían posibilidad de ser subsumidas en nuestro derecho. Y entonces aparece la sentencia de Argentia atrás, con sus famosos círculos secantes, en la que dice, no, esto ya estaba antes sancionado, en el 535, ahora está en el 252, y hay algunas conductas que también están en el 295. Pero esas conductas que están en los dos artículos las vamos a sancionar con arreglo al artículo 252 porque la pena es más grave, con arreglo al artículo 8.4. Primera pregunta, bueno, ¿y por qué no con arreglo a uno de los números anteriores del 8.4? Por ejemplo, el que regula el principio de especialidad. Porque esto, evidentemente, parece que es una especialidad dentro de la administración desleal. Quizá una especialidad sin sentido, pero que es una especialidad, porque castiga con una pena determinada, distinta de la del otro artículo, a un grupo de conductas que ya estaban dentro del otro artículo y, por lo tanto, las saca de ahí.
Esto en esa sentencia no se explica, es decir, por qué se opta por el principio de alternatividad y no por el principio de especialidad para resolver con arreglo el artículo 8.4, cuando el artículo 8.4 dice que en defecto de los criterios anteriores. Es decir, no es que sean elegibles, sino que hay que ir primero viendo el 1, el 2 y el 3 y cuando no quepa ninguno, utilizar el del 4, pero no empezar por el del 4. Bien. Es verdad, para que vean que todo esto se ha seguido discutiendo en ese sistema de elaboración, aunque no hemos tardado mucho, en el Tribunal Supremo, casi no inmediatamente, pero enseguida, 2 años después, el Tribunal Supremo en otra sentencia dice algo totalmente distinto, que es la sentencia de Banesto. En la sentencia de Banesto lo que dice es que no, volviendo a la figura geométrica, no estamos ante círculos secantes, sino ante círculos tangentes. Y por lo tanto, cada conducta está en un precepto. Eso no lo dice la sentencia de Banesto, pero la sentencia de Banesto, bien leída, creo que al final lo que termina, como hay que entenderla, es volviendo a aquello que decía la sentencia del 97. No tenemos un precepto que castigue la administración desleal de una forma general. Tenemos un precepto que castiga la apropiación indebida y la distracción, que son actos apropiativos realizados sobre bienes fungibles. Todo esto de que se adquiere la propiedad y tal es discutible, claro, porque también hay quien dice que el artículo 1753 regula el contrato de préstamo, el Código Civil regula el contrato de préstamo y que no siempre se adquiere la propiedad del dinero que se recibe. Y no siempre tampoco porque se reciba como cuerpo cierto. Hay alguna sentencia del Supremo que dice que cuando se administra un patrimonio separado, que no hay confusión de patrimonios, por muy fungible que sea el dinero, no se adquiere la propiedad, sino que se adquiere una facultad para disponer sobre ese dinero, pero no la propiedad. Cosa distinta es que para satisfacer la obligación, que aunque no esté expresamente establecida concretamente para el administrador, es evidente que la tiene, de devolver bien gestionado el patrimonio que ha recibido, es decir, no se puede quedar con él, tiene que devolverlo, pues esa devolución, cuando se trata de bienes fungibles, la pueda cumplir entregando otro tanto de la misma especie y calidad y no exactamente lo que recibió. Pero eso es para cumplir su obligación, no porque haya adquirido la propiedad, o al menos, desde luego, no adquiere una propiedad incondicionada, porque la tiene condicionada a la satisfacción de una finalidad determinada, que es la de entregar o devolver o gestionar de una manera determinada. Bien, pues en esas circunstancias aparece la nueva regulación. Y nos trae el delito de apropiación indebida del 253 y el delito de administración desleal. Como no me va a dar tiempo a precisar demasiadas cosas, voy a ir muy puntualmente a 2 o 3 puntos que me parece que pueden tener interés. En primer lugar, el artículo 253 excluye la apropiación de cosas de bienes inmuebles, cosa que antes podía entenderse que cabía bajo el epígrafe de activos patrimoniales, porque los activos patrimoniales no hay nada que impida que sean bienes inmuebles. Por lo tanto, antes era posible un acto apropiativo dentro del delito de apropiación indebida para los bienes inmuebles, pero ahora está expresamente excluido, porque dice cualquier otra cosa mueble. Por lo tanto, parece que las anteriores, que también son efectos y valores, que en realidad ya por su propia denominación serían cosas muebles, pues insiste en que se tiene que tratar de cosas muebles. Por lo tanto, no cabe la apropiación indebida de bienes inmuebles. Son exigibles, y esto no lo voy a reiterar, todas las exigencias que la jurisprudencia había venido estableciendo respecto del delito de apropiación indebida clásico, es decir, la recepción lícita, el acto ilícito, el perjuicio, el ánimo de lucro y tal. El ánimo de lucro, el ánimo rensive habendi provoca a veces algunos problemas en su exigencia, porque si admitimos que el ánimo rensive habendi debe de ser entendido como una expresión del ánimo de lucro. Es decir, el que tiene ánimo de lucro lo traduce en que tiene ánimo de hacer la cosa propia. Venga, ahí ya hay un lucro, tiene una ventaja en principio al hacer la propia. La ley admite que sea apropiación para sí o para un tercero, por lo tanto cabe el ánimo de lucro respecto de un tercero. Cuando existe ánimo de lucro respecto de un tercero, podríamos discutir si existe o no ánimo rensive habendi. En realidad yo creo que es una discusión baldía, porque no nos conduce en realidad a nada, porque exista o no exista, con el ánimo de lucro sería suficiente, porque no tiene por qué traducirse el ánimo rensive habendi en tener la cosa para siempre. Es decir, el que coge algo y dispone de ello como si fuera suyo durante un momento, en ese momento tiene animus rensive habendi, porque animus rensive habendi lo tiene todo aquel que actúa sobre una cosa como si fuera el dueño. Porque si actúa en la posición de dueño es porque en ese momento toma la cosa como si fuera suya. Esto se planteaba, y se pudo haber resuelto de esa manera así, en el tema de Argentia Trust. Como saben ustedes, un dinero que desaparece del banco por una decisión del presidente de la entidad y no se sabía dónde había ido a parar. Luego se dijeron muchas cosas, que si había sido para esto y para el otro, que si era un soborno, que si era un dinero por unas gestiones, en fin, lo que fuera.
Pero el caso es que el dinero, hay una orden del presidente de la entidad y el dinero desaparece. Bien, pues el presidente de la entidad, cuando dispone de ese dinero como si fuera suyo, porque cuando es suyo no tiene que dar cuentas a nadie, mientras que si es de la entidad sí tiene que dar cuentas de a ver dónde ha ido, en ese momento tiene animus res sibi habendi, aunque luego lo traduzcan en regalárselo a un tercero o en entregárselo a un tercero para que haga una gestión, pero en el momento en que actúa yo creo que se podría sostener la existencia del animus res sibi habendi. Por lo tanto, yo la discusión sobre el animus res sibi habendi lo dejaría a un lado. El 252, por su parte, se refiere a facultades para administrar un patrimonio ajeno. Bien, la conducta se define de forma amplia. Aquí había que tener en cuenta, en primer lugar, la determinación, que eso será necesario durante toda la construcción de todo el aspecto jurídico en el momento en que esto aterrice en sede judicial, la construcción o la determinación, perdón, de cuáles son las facultades conferidas y en qué medida y cómo se han excedido, porque eso es lo que exige el tipo y habrá que establecerlo. Puede plantearse si, dada la redacción que dice infrinjan las facultades excediéndose en su ejercicio, si cabe la actuación omisiva, es decir, si cabe excederse mediante una omisión. En principio, el entendimiento normal del lenguaje pues nos llevaría a decir, hombre, es difícil excederse no haciendo nada, porque si no he hecho nada, ¿cómo me voy a exceder? En realidad me he quedado corto, pero no me he podido exceder. No obstante, yo creo que debe de entenderse que quedan comprendidas todas las conductas. En realidad, en las facultades que tiene el administrador o el que ocupe el lugar del administrador similar, hay facultades de hacer y de no hacer. Por lo tanto, el no hacer algunas también puede ser un exceso, en ese sentido, un exceso de pasividad, si se quiere, en la facultad de no hacer. Es decir, todo esto es difícil de construir, por eso insisto en que en cada caso habrá que determinar cuáles son las facultades concedidas o conferidas al sujeto y en qué medida y cómo ha ido infringiéndolas. No obstante, también se plantean algunas otras cuestiones de un poco más de calado. En primer lugar, porque el precepto dice facultades para administrar. ¿Qué facultades para administrar? Es decir, las facultades para administrar son las del Código Penal alemán, que es donde está el origen del precepto, las que tenía el 295, es decir, disponer fraudulentamente de los bienes o contraer obligaciones a cargo de la sociedad, y solo estas, o cualquier otra conducta que entre dentro de ese abanico amplísimo de facultades, incluso muchas veces implícitas, que se le reconocen a alguien al que en principio se le dan facultades para administrar un patrimonio ajeno. En realidad, el Código no limita, tendrá que limitarse por vía interpretativa, porque el Código no limita. Incluso hay algo en contra de la limitación, que es que inicialmente el texto decía facultades para disponer. Y fue una advertencia del Consejo Fiscal que dijo, si ustedes quieren hacerlo amplio, no pueden poner facultades para disponer, que están limitadas a un concepto determinado, porque hay gente que no tendrá facultades para disponer. Ustedes tendrán que poner un concepto más amplio que disponer, y pusieron administrar. Con lo cual parece que el legislador lo que quiso fue ampliar más allá de las facultades de disponer, incluyendo algo tan amplio como facultades de administrar. No creo que plantee problemas si el administrador tiene que ser de derecho de hecho, no lo era, lo decía expresamente el 295, aquí yo creo que el que tiene facultades para administrar no importa porque todos los orígenes son los que dice el Código, es decir, que siempre que se establezcan esos orígenes creo que está claro que podrían incluirse ahí. Perjuicio patrimonial que exige el Código. Bien, ¿qué concepto de perjuicio, qué concepto de patrimonio más bien, qué concepto de patrimonio vamos a manejar? ¿El concepto económico o el concepto personal de patrimonio, en el que se entiende que no solamente es un saldo positivo o negativo al final, sino la utilización que pueda hacer o que tenía previsto hacer del patrimonio su titular? La cosa no es irrelevante, porque si aceptamos este último criterio, que parece que es el que generalmente se está aceptando en este tipo de delitos en la jurisprudencia, dense cuenta que entran dentro conductas que no entrarían en otros casos. Y hay dos casos muy claros y muy llamativos. En la jurisprudencia alemana ha habido algunos supuestos de estos que lo han ido resolviendo. Ellos tienen el tipo de infidelidad que les permite, en caso de apuro, recurrir a él, que son los casos de las cajas negras en las sociedades y los casos de pago de sobornos. En cualquiera de los dos casos, si entendemos como el concepto de patrimonio personal, perfectamente podríamos entender que el patrimonio se está utilizando de manera que no es la que había previsto su titular. Y por lo tanto aquí estaríamos ante supuestos de administración desleal, porque sí existe un perjuicio patrimonial en la medida en que el titular del patrimonio o bien se ve privado de disponer de él porque se ha entregado para una cosa que él no, o que no entra dentro de los fines sociales, o bien porque se ha utilizado de tal manera que
el subtitular no puede controlar, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las cajas negras, en las que solo algunos de los directivos conocen su existencia. Como tenemos dos preceptos que dicen lo mismo, que dicen cosas diferentes en un mismo ámbito de actuación, podría plantearse si es necesario hacer alguna distinción entre unos y otros. Es decir, qué casos deben de ir al 252 y qué grupos de conductas tienen que ir al 253. Es verdad que al final vamos a acabar diciendo, bueno, les vamos a imponer la misma pena, por lo tanto, me da igual. Si no cabe muy bien en la apropiación indebida, pues cabe en la administración desleal, porque si no puedo establecer el ánimo de apropiarse y el ánimo de lucro que están en la apropiación indebida, como en la administración desleal no los necesito, acudo a la administración desleal. Habrá casos en que eso se produzca. ¿Pero tiene algún interés la distinción? Bueno, yo creo que teóricamente sí. No sé todavía hasta qué efectos podrá producir en la práctica. Algunos quizá pueda producir en el sentido de una posible infracción del principio acusatorio cuando se acuse por una cosa y se condene por otra. Pero ya saben que el principio acusatorio, la jurisprudencia va tendiendo generalmente a basarse enormemente en la redacción de los hechos. Es decir, bueno, si de estos hechos se ha podido defender, la calificación jurídica, bueno, está asistido por un técnico que debía de entender que también era posible verlo de otra manera, de tal forma que no hay en realidad una indefensión siempre que de los hechos se haya podido defender. Por tanto, si no modificamos los hechos, yo creo que el principio acusatorio, salvo en casos excepcionales, porque serían casos muy particulares, yo creo que no se vería influido. Bien, en cualquiera de los casos puede tener cierto interés decir qué grupos de conductas van a un artículo y van al otro. Si vamos al preámbulo de la ley, parece que lo tiene muy claro, porque dice los actos, no se lo voy a leer porque está aquí. La reforma se aprovecha para delimitar con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida. Quien incorpora a su patrimonio o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete apropiación indebida. Quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, insisto, dinero, valores, otras cosas genéricas fungibles, es decir, parece que está hablando solo de cosas fungibles aquí, en la administración desleal. No viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma especie y calidad y especie. De la misma calidad y especie, perdón. Por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos y realiza actuaciones por las que no había sido autorizado, perjudicando de ese modo al patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal. Es decir, parece que en el preámbulo esto está muy claro, pero sin embargo, si vamos a lo que dicen los artículos, a mí me parece que ya no está tan claro, en dos casos al menos. Uno es el caso del dinero y otro es el caso de los bienes inmuebles. El más claro me parece el más complicado de resolver me parece el de los bienes inmuebles, porque no cabe la apropiación de bienes inmuebles. La apropiación indebida de bienes inmuebles está claramente excluida del precepto. No cabe una apropiación indebida de bienes inmuebles. Bien, pero me parece que también es de la misma evidencia que sí cabe realizar actos apropiativos sobre bienes inmuebles. Es decir, el administrador de una sociedad que tiene un gran patrimonio inmobiliario que a través de sus maniobras acaba poniéndolos a su nombre o los acaba después donando a sus hijos o vendiéndolos a un tercero que, conforme al registro, resulta que es tercero de buena fe y ya está protegido. Me parece que ya desde el primer momento, pero ya en este último momento, es evidente que ha habido un acto apropiativo sobre un bien inmueble. Y no sobre su valor, no sobre el bien inmueble, entendido como una entidad separada e identificable. Pero esto no cabe en la apropiación indebida, porque está, digo, expresamente excluido. Por lo tanto, necesariamente tendríamos que llevarlo al 252 en el ámbito de la administración desleal para poder castigarlo. Pero si lo llevamos al ámbito de la administración desleal es porque estamos reconociendo que en el ámbito de la administración desleal no solamente hay actos de gestión o de administración desleal, sino que también hay actos apropiativos. Y por lo tanto, si en el 253 caben los actos apropiativos, perdón, en el 252 caben los actos apropiativos, ¿para qué queremos el 253? Que recoge los actos apropiativos expresamente. Si ya todos los actos apropiativos los podríamos castigar con la misma pena en el 252. Yo vuelvo otra vez a asumirme en una cierta perplejidad porque no entiendo qué han querido hacer. Es verdad que en el Código Penal alemán está así. Hay una apropiación indebida que dice una cosa muy parecida a la que se dice aquí, que también es solo de cosas muebles, y una administración desleal. Ellos tienen además el tipo de la infidelidad que está redactado de tal manera que ha provocado esto una cuestión de inconstitucionalidad, que el Tribunal Federal Alemán Constitucional resuelve negándola porque la jurisprudencia y la doctrina ya han elaborado un grueso cuerpo que sirve de control a la falta de taxatividad de ese precepto. Algún famosísimo autor lo cita, alemán además, lo cita como un ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere respetar el principio de taxatividad de los tipos penales. Y bien, con ese precepto, que ya digo que tiene unas razones expresas para estar vigente en Alemania, con ese precepto, cuando se encuentran apurados en cualquier cosa, lo llevan aquí, porque es simplemente perjudicar los intereses que estaba obligado a proteger. Y con eso
resuelven el problema de imponer una pena a una conducta que se considera que tiene un desvalor respecto de todas las demás. Pero nosotros, que nos manejamos con lo que tenemos, nos encontramos con esta duda, de decir, bueno, ¿el legislador ha querido colocar en ámbitos distintos grupos de conductas o no? Parece que con el preámbulo, que es donde se le da la oportunidad de explicarse, sí. Dice actos de gestión en el 252, actos de apropiación en el 253. Pero como solo caben los actos de apropiación sobre inmuebles, pues resulta que los actos sobre muebles, pues los actos de apropiación sobre inmuebles no habría más remedio que llevarlos al 252, con lo cual se nos cae el edificio en el que estábamos diciendo estos aquí y estos allí, porque en el 252 van a ir tanto los de un tipo como los de otros. En fin, como ven ustedes, podríamos seguir hablando de esto pues muchísimo tiempo, diciendo cosas a veces interesantes y a veces no. Espero que alguno lo haya sido. Muchas gracias a todos por su atención y siento haberme extendido. Estoy a vuestra disposición. Bueno, pues es el momento de formularle alguna pregunta a don Miguel. Antes de que demos por concluida la sesión de esta mañana. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo yo. Sí, hombre, desde la mesa. Después de oír a Miguel, me acuerdo siempre de una frase que aquel gran juez, pero también gran cínico, que se llamaba Oliver Wendell Holmes, dijo: no somos los mejores, no estamos en el Tribunal Supremo por ser los mejores jueces, somos los mejores jueces porque estamos en el Tribunal Supremo. Miguel evidentemente es un desmentido radical a eso, pero yo tenía una cosa, a mí me está matando el precepto, yo los delitos económicos no es mi especialidad, la verdad, pero me está matando el precepto del 252, porque si no figura la palabra abuso, si no figura la palabra fraudulento, si no figura una modalidad comisiva como la contracción de obligaciones o la disposición de bienes, esto al final a mí me parece un ilícito civil criminalizado, porque cualquier administrador, con tal de que haya excedido las funciones conferidas, que perjudique al titular del patrimonio, está cometiendo un delito. No se me escapa algo que restrinja un poco. Es la gran pregunta, porque volvemos a estar otra vez en que lo que decía en algún momento de mi intervención, es decir, vamos a tener que acabar diciendo lo que la ley debería haber dicho, porque no, aquí efectivamente no lo dice, es decir, lo único que dice es infracción de las facultades atribuidas excediéndose en su ejercicio. Ya me resulta, en fin, si quieren, difícil de interpretar el que diga infringir excediéndose, porque parece que está limitando la forma de infringir, cuando bastaría con infringir las facultades, abusando de ellas. Pero eso no lo dice, dice infringir excediéndose en su ejercicio. Parece natural que cuando haya cualquier infracción hay un exceso en el ejercicio de la función, porque si el ejercicio de la función fuera el correcto, no habría ese exceso. Sí, Miguel, pero perdona, ¿y no parece que eso limita totalmente la forma omisiva? Porque te dice, si no sé en el ejercicio, ¿cuántas veces puede un administrador causar un perjuicio dejando de hacer cosas? Sin embargo, parece que el tipo finalísticamente lo limita al exceso en el ejercicio de las funciones. Eso es el tenor literal del precepto. Yo entiendo que por lo que quiere, a lo que quiere situar en su ámbito de aplicación, hay que buscar la forma de entender que, a través del artículo 11, si quieren, aquí en cierto modo hay un perjuicio y por lo tanto sí tenemos un resultado. Podríamos intentar ver si por ahí teníamos alguna posibilidad de aplicación y si no, entendiendo, como decía antes, que las facultades de los administradores son de hacer y de no hacer y que puede excederse respecto de las de no hacer cuando tenga obligación o de las de hacer no haciendo. En fin, no sé. A mí me parece complicado porque creo que esto debería haberse hecho de otra manera, pero bueno, esto es lo que hay y con esto tenemos que trabajar. El problema es que si no introducimos algo más, pasa lo que tú planteas, que es que esto es desmesuradamente amplio. Y nosotros, cuando nos llegue el momento, con toda seguridad intentaremos, lo mismo que estoy seguro de que harán los tribunales provinciales, restringir el ámbito de la aplicación a lo que parezca razonablemente aceptable y asumible. Pero, como les decía en algún momento, piensen en lo que van a pensar y en lo que les van a decir ustedes a sus clientes, que son ciudadanos como todos los demás, y que por lo tanto tienen derecho a un cierto grado de seguridad jurídica. Tienen derecho a no llevarse sustos innecesarios. Y si resulta que ustedes también lo harán, porque también actúan de acusación particular, construyen bien una acusación
por un delito de administración desleal sobre la base de un perjuicio existente e indiscutible, diciendo que hay un exceso en el ejercicio de las funciones, me parece que en principio le va a resultar muy difícil a un juez de instrucción rechazar la querella. Con lo cual tenemos un procedimiento abierto buscando esto y tratando de aclarar esto, con una persona que va a estar en una situación en la que hasta que no se decida alguien, no sé quién será, a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal y responsabilizar al fiscal de la primera parte, es decir, la preparación de la acusación, nos encontramos, y ustedes lo habrán vivido en sus carnes. Yo lo he vivido, pero no en mis carnes, pero ustedes sí lo habrán vivido en las suyas o en las de sus clientes, que cuando un señor que se ha citado, ahora cambia la terminología, pero cuando un señor al que se ha citado para declarar en calidad de imputado entra en el juzgado, todo el mundo está en contra de él, salvo su abogado. Y a veces hasta puede dudar si su abogado lo está, si es el mismo de la compañía, y la compañía puede ser también responsable penalmente. Es decir, que hasta en esos casos tiene que mirar alrededor con mucho cuidado para ver dónde pisa. Y esto a mí me parece que no es correcto. Eso ya sería una suficiente razón para situar al juez de instrucción en una posición de tercero imparcial y de velar porque la acusación no vaya más allá de donde debe ir y porque se practique lo que se tiene que practicar en garantía. Y perdona, es que ahora se me ocurre otra cosa. Y si hay abuso sin exceso, es un ejemplo muy tonto. Yo tengo facultades para invertir libremente el dinero que se me ha conferido y lo invierto en la empresa ruinosa de mi familia, sabiendo de sobra que ese dinero para lo único que va a servir es para que mi familia saque el cuello del agua mientras dure. Es decir, claramente estoy perjudicando a sabiendas al titular del patrimonio que yo estoy invirtiendo, pero como tengo facultades para hacerlo, entonces no me estoy excediendo, entonces eso no es administración desleal. Estoy un poco desconcertado. Parece un caso típico de lo que se quiere castigar en la administración desleal, es decir, la utilización de los fondos de la empresa para fines no sociales y que le causan un perjuicio precisamente por utilizarlas de esa forma. Aquí tendríamos que acudir a que las facultades que se conceden al administrador para invertir están todas presididas por una cláusula general que es la de gestionar bien en favor del patrimonio administrado y que por lo tanto esto está infringiendo la facultad de invertir precisamente porque no lo utiliza en beneficio del patrimonio sino para satisfacer otra necesidad diferente que es la suya. Entonces sería por esa vía, traer una vía más general, es decir, un principio. Antes hablaba Carmen de la interpretación de los textos legales según los principios generales de derecho penal. Pues aquí iríamos a algo parecido. Es decir, bueno, aquí hay un principio general que tiene que teñir toda la actuación del administrador y que cuando utiliza sus facultades fuera o en contra de ese principio general está excediéndose en su ejercicio, infringiéndolas, porque está yendo más allá de lo que debería. Debería delimitarse a las actuaciones. O sea, que metemos el abuso por la vía del exceso. No hay más siempre que hay abuso entendemos que hay exceso. Pues no sé si ahora podemos decir que siempre, pero desde luego habrá muchos casos en que sí. Pero no sé si ahora se puede afirmar así tajantemente que siempre. No lo sé. Veremos a ver, porque yo creo que esto se irá delimitando poco a poco. La jurisprudencia acabará estableciendo en estos delitos, como hacen otros muchos, una serie de elementos que concurren, pero esto tiene el peligro de que hay algunos que pueden sobrar y hay otros que aparecerán después y por lo tanto pues cada caso puede plantear unas necesidades. No hay más remedio que tener paciencia y esperar a que la doctrina y la jurisprudencia vayan avanzando en la interpretación de estos textos, porque en sí mismos crean muchísimos problemas. Lo que dice José Manuel, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es leído en su literalidad de tal amplitud que plantea si no estaremos ante la posibilidad, probablemente eso después se restrinja, pero ante la posibilidad inicial de estar llevando al ámbito del derecho penal perjuicios causados que deberían de resolverse en el ámbito civil, porque todavía no llegan a esa. Porque tense cuenta que esto no exige ni ánimo de lucro. Basta simplemente con la tenencia de las facultades, es decir, ostentar las facultades y ser consciente del perjuicio. No hace falta más. E incluso el perjuicio, así como la apropiación indebida, exige el dolo directo. Exactamente, aquí estamos en dolo eventual. Por lo tanto, es verdad que si alguien dice yo me juego el patrimonio de la empresa en el bonoloto o la primitiva, porque hay un bote estupendo y estoy seguro de que me va a tocar, bueno, pues viste, eso es un dolo eventual clarísimo, por mucho que usted tuviera la esperanza de que le fuera a tocar. Pero es que en el ámbito mercantil hay cantidad de actuaciones de riesgo. Cantidad de actuaciones de riesgo. Entonces, la discusión muchas veces tendrá que circunscribirse a cuál es la delimitación del riesgo permitido dentro de esa actividad de administración. Y eso es extremadamente difícil hacerlo con una cláusula general. ¿Cómo comprar un banco en Florida? Por ejemplo. Por ejemplo, es un caso.
¿Alguna...? ¿O qué? ¿Qué ha dicho? La aprobación por la mayoría de la Junta... Pero eso ya es delito societario. ¿Alguna pregunta, señores? Pues damos por concluida la sesión de esta mañana. Os esperamos a las 4:30 y os recordamos que se está transmitiendo todo y hay muchos compañeros siguiéndolo por internet, por si alguno no pudieseis desplazaros, que sigáis las sesiones de esta tarde a través de internet. Como diría el gran Guayú.